libro de Jonás, su capítulo 1 y su verso 7. En esta oportunidad lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nos dice de esta manera. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa quién nos ha venido este mal. Echando suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En esta hermosa mañana, hermanos, tenemos que escuchar para qué, hermanos, se escribió esta parte de la palabra de Dios. ¿Saben por qué todo lo que está escrito, hermanos, en la palabra de Dios? Hay errores que están escritos, que han cometido antes. Es para que nosotros no volvamos a cometerlo. Es una advertencia, hermanos, para que son ejemplos para que nosotros no volvamos a caer en ese mismo lugar donde ellos cayeron. Entonces es por eso, hermanos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid, echemos suerte. Hermanos, ellos no sabían por qué causa, hermanos, se estaba enfureciendo el mar en contra de ellos, porque no sabían que el que iba con ellos tenía el error. Y muchas veces hoy en día, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, todos pagan por nosotros. Hermanos, involucramos a nuestras familias, la iglesia, por causa de nuestros errores. Entonces, si nosotros desobedecemos las cosas del Señor, hermanos y hermanas, comprometemos a muchas personas. Y es por eso, hermanos, que debemos de obedecer siempre las cosas de Dios, esforzarnos para poder portarnos bien, glorificando a Dios. Cuando nos dicen, hermanos, nos toca un privilegio, hagámoslo con todo nuestro corazón. No lo neguemos, hermanos. Porque en aquel tiempo, hermanos, cuando Jonás le pasó todo eso, porque Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, porque había recibido una orden, hermanos, que él tenía que ir a predicar a Nínive. ¿Qué era lo que él tenía que decirle al pueblo de Nínive? Que viene el peligro sobre ellos, que el pueblo de Nínive será destruido en cuántos días. Eran 40 días, hermanos, el tiempo que Dios le estaba dando a ese pueblo. Entonces, Jehová, hermanos, Jehová Dios de los ejércitos, eligió a una persona llamado Jonás para decirle a ese pueblo que se prepare, porque viene la ira de Dios en contra de ese pueblo. Y hoy en día, hermanos, miramos a muchas personas predicando la palabra de Dios con una advertencia: que el mundo será destruido. Entonces, aquel pueblo, hermanos, cuando después de todo esto que le pasó a Jonás, aquel pueblo se arrepintió y todo cambió. Entonces, pero en esta oportunidad hay un proceso en medio de todo esto. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes. En el verso 8, hermanos, ellos empezaron a interrogar a Jonás que por qué y de dónde era y por qué es que les estaba pasando todo eso. Entonces era algo, hermanos, cuando una persona desobedece a las cosas de Dios, muchas veces las personas no se dan cuenta, pero la persona que causa la desobediencia, si empieza, hermanos, a reclamarse por qué tuvo que llegar a ese punto.
Cuando nosotros desobedecemos las cosas del Señor, hermanos y hermanas, no hay libertad dentro de nosotros. Hay algo que nos presiona, que nos tiene, hermanos, con algo, hermanos, que nos exige y nos reclama, hermanos, que por qué causamos problemas en vez de edificarnos en las cosas del Señor. Entonces, en el verso 8 dice, entonces allí lo están, hermanos, interrogando a Jonás. En el verso 9, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces, hermanos, después de tener temor a Dios, por no hacer algo, nos desviamos? Quizás nosotros, hermanos, el Señor nos trae en este mundo preparado, hermanos, para anunciar las buenas nuevas y no lo queremos hacer. Podríamos ser temerosos de Dios, pero si no queremos trabajar en las cosas del Señor, nosotros nos puede pasar lo mismo como le pasó a aquel varón. Jonás, hermanos, era temeroso de Dios, porque aquí lo dice en el verso 9. Temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él lo está diciendo que él tiene temor a Jehová Dios. ¿Y cuántos en esta hermosa mañana le temen a Jehová? De tener, hermanos, el temor de Jehová dentro de nosotros no es suficiente para que seamos felices en nuestra vida, hermanos, no es suficiente. Es necesario que nosotros nos esfuercemos a lo que Dios diga de nosotros. Si el Señor dice, hermanos, que vamos a cantar, cantémosle al Señor. Si el Señor dice que vamos a testificar, testifiquemos. Si el Señor dice que prediquemos la palabra de Dios. Y quizás alguien dice, no, es que yo no puedo predicar. ¿Por qué no puedes? Porque nunca has intentado hacerlo. Entonces, hermanos, Jonás lo mismo dijo, ¿por qué yo me tengo que ir? ¿Por qué yo me tengo que ir a predicar a Nínive si yo no puedo? Mejor me voy a esconder de él. ¿Cuántas veces nos hemos escondido por no cumplir un privilegio? Entonces, hermanos y hermanas, buscamos pretextos y decimos, mañana no tengo tiempo, y aunque estemos ahí en la casa escondidos. Entonces no hay que tener miedo, hermanos, para no llegar a la misma historia de Jonás. Hay que hacer el esfuerzo para poder, hermanos, glorificar a Dios con toda la fuerza que tenemos. Si no podemos hoy, sigamos practicando para que el día de mañana lo logremos hacer, hermanos. Esfuercémonos con todo nuestro corazón para poder lograr hacer la diferencia. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Las preguntas que se hizo hoy. ¿Cuántos años tenemos, hermanos, en las cosas de Dios? Entonces, pero si nos ponen qué hacer, hermanos, agarramos prácticas. Entonces, si nosotros practicamos las cosas, hermanos, nos acostumbramos de hacerlo. Nos acostumbramos, hermanos, de venir a la iglesia y después nos sentimos que nos hace falta venir a la iglesia. Si nos acostumbramos, hermanos, quedar en la casa, nos vamos a acostumbrar y después ni nos vamos a dar cuenta los días de culto. Entonces es importante obedecer las cosas del Señor. En el verso 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos
sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Los hombres le tuvieron miedo que Jehová era el que estaba peleando en ese momento. Entonces, hermanos, no pensemos que todas las cosas que nos vengan en nuestra vida, donde no sentimos libertad, no vayamos a pensar, hermanos, que todo viene del diablo. Hay cosas que también nosotros mismos lo buscamos, ofendemos a Dios y se enoja con nosotros. Entonces, muchas veces, hermanos, le echamos toda la culpa al enemigo. Y cuando nosotros mismos somos lo que causamos las cosas, hermanos. Entonces en el verso 11 dice, dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. Cada momento, hermanos, ellos se sentían más derrotados. Ellos se sentían más destruidos porque el hombre que estaba con ellos era el culpable. Entonces, hermanos, estamos leyendo en el verso 11. En el verso 12 dice, él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Cuántas veces se han sentido culpables, hermanos, de los fracasos que pasan en las vidas? ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha dicho, yo soy el culpable que tal persona está hundido en aquel lugar? Yo soy el culpable que mi familia no prospera. Yo soy el culpable que en todo tiempo tenemos algo por qué sufrir. ¿Cuántas veces se han sentido culpables, hermanos? Entonces, en ese momento, cuando yo me imagino, hermanos, cuando Jonás estaba diciendo esas palabras, ¿se sentirá feliz con él mismo? ¿Habrá, hermanos, armonía en él mismo? No, hermanos, se sintió un fracaso. Hermanos, entonces, y cuando nosotros llegamos a ese punto, es cuando pensamos, hermanos, que ni derecho tenemos de comunicarnos con Dios porque le hemos fallado. Entonces, por eso es necesario que cuando nosotros tengamos una oportunidad de practicar las cosas del Señor, hagámoslo no solo en la iglesia, sino que en nuestra casa podemos cantarle. Hermanos, en nuestro trabajo podemos glorificar al Señor para vivir practicando, para que un día, hermanos, seamos, hermanos, usados conforme la voluntad del Señor. En el verso 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había enfurecido más y más contra ellos. ¿Por qué ellos trabajaron, hermanos, para acercarse a la orilla? Porque querían salvar la vida de Jonás. Porque a ellos, hermanos, no se sentían bien botar a Jonás en aquel lugar, porque ellos amaban a Jonás. Yo sé que para muchos hoy en día, hermanos, lastimar a alguien no es fácil, por más desobediente que sea. A nuestra hermana pastora, hermanos, nuestro hermano pastor o cualquier líder de la iglesia, nadie se anima a decir, por favor, hermano, por favor, hermana, ya no venga a la iglesia porque usted no es nada bueno. No nos pueden decir eso porque nos tienen lástima, hermanos. Causa, hermanos, lástima.
Y es por eso, hermanos, lo que ellos hacen es empezar a orar. Y ese es el trabajo que aquellas personas hicieron. Trabajaron para acercarse a la orilla y salvar la vida de Jonás, pero no pudieron porque no era puesto por el hombre, sino que era Dios el que estaba peleando. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros decimos, ¿cuántas veces yo he pedido oración al pastor o a un siervo de Dios y mi oración no veo la prosperidad, no hay un cambio en mi vida? No es porque la oración no se ha llegado, sino que, hermanos, somos nosotros los que hemos causado esos problemas. Somos nosotros los que cerramos las puertas. Y si Jehová empieza a pelear con nosotros, es porque nosotros debemos de... ¿Qué se habló en la mañana? Tenemos que tener ese dominio propio. Si tenemos ese dominio propio, hermanos, de nosotros mismos puede nacer en esto he fallado. Entonces no es necesario que alguien te diga, tú has fallado en este lugar, por eso que el Señor está enojado, sino que de nosotros tienen que salir. Entonces muchas veces, hermanos, nos acostumbramos y le preguntamos a alguien que por qué nos pasan las cosas. Empiezan a orar, hermanos, y nos dice el Señor que en esto has fallado. Yo me pongo a pensar, hermanos, por qué es necesario hacer preguntas a otras personas cuando nosotros sabemos quiénes somos delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros mismos sabemos quiénes somos y qué hacemos delante de la presencia de Dios. ¿Hacemos algo que le agrada a Dios o hacemos algo que ofende a Dios, hermanos? Entonces, el verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios hace con nosotros lo que Él quiere, hermanos. A veces nos castiga para que nosotros llegamos a cumplir lo que Él quiere de nosotros. Si usted se siente castigado en esta oportunidad, porque el Señor quiere que cumplas el propósito de Él en tu vida. Entonces el verso 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Lo echaron al mar, lo tuvieron que desechar, hermanos. Entonces, cuando pasó todo esto, todo cambió. Pero hay algo en el fondo de esto, hermanos. Cuando al hombre, hermanos, llamado Jonás, lo sacaron, lo echaron en el mar, hubo paz para los que estaban allí, que ellos no tenían la culpa, pero ellos estaban pagando. Entonces, hermanos y hermanas, tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero quiero que pongamos a meditar esta parte de la palabra del Señor en el verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces ha ofrecido usted sacrificio ante la presencia de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, ha visto a alguien de repente ser castigado por Dios y de repente
mira cómo funciona la ira de Dios sobre una persona, ¿verdad? Que causa miedo, causa temor, hermanos. Ellos tuvieron miedo. Ellos dijeron, hermanos, para que a nosotros no nos venga toda esa ira de Dios, debemos de alabar a Dios, debemos de glorificar a Dios. Y espero, hermanos, que lo mismo estemos pensando en esta oportunidad como hicieron aquellos. Ofrecieron sacrificio a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros podemos ofrecer en esta hermosa hora, hermanos? Es tratar la forma de portarnos bien delante de la presencia de Dios. Ofrecer nuestro tiempo, ofrecer, hermanos, un momento para acercarnos a la presencia de Dios, para no caer a ese punto donde aquel varón llegó. Entonces ofrezcamos, hermanos, sacrificios. ¿Verdad que no nos hace fácil venir a la iglesia? Cuesta, hermanos, no solo de salir corriendo y venir. Nos hace más fácil de ir a trabajar que venir a la iglesia. Porque muchas veces, hermanos, para ir a trabajar salimos corriendo y preparamos las cosas. Pero venir a la iglesia se requiere sacrificio. Es costoso, hermanos, y por eso es comparado a la puerta estrecha. Todos los que han venido en esta oportunidad porque les ha costado un momento de apartarse de todo lo que se puede hacer allá y venir ante la presencia de Dios. Ese es el sacrificio que nosotros, hermanos, debemos de hacer y cada momento decir, hoy voy a orar un momento. Es un sacrificio, es sacrificar un rato, hermanos, de obligarnos, hermanos. No es necesario que alguien nos dice, hay que orar, que de nosotros venga a ofrecer sacrificio ante la presencia de Dios. Sacrificar, hermanos, la carne. ¿Usted cree que la carne está feliz ahorita porque estuvimos desde la mañana aquí? No quiere, hermanos. Imagínense. Es algo que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Muchas veces decimos, hermanos, yo pienso que la oración nos salva, el ayuno nos salva, pero sí nos arma de valor, hermanos. La oración es el armamento espiritual para poder seguir adelante. Un cristiano que no ora, hermanos, no tiene fundamento del Espíritu Santo. Entonces, en el verso 16 estamos leyendo, y temieron a Jehová. El verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién estaba con Jonás en aquel lugar, hermanos? A pesar de desobedecer a Dios, Dios estaba con él. A pesar, hermanos, de no querer hacer, hermanos, la voluntad de Dios, Dios estaba con él. Porque el amor de Dios es incomparable, hermanos. Así como Él estuvo con Jonás, ha estado con nosotros. Y es por eso, hermanos, muchas veces decimos, si yo no hice tal cosa que me dijeron y estoy feliz. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es igual que uno. Y por eso es que siempre nos da, hermanos, de su amor. Entonces, hermanos, pero hay algo en esa oportunidad. Estando adentro del pez, en medio del mar, hermanos, donde nadie se podía acercar, donde no se podía comunicarse con alguien, le voy a pedir oración a la hermana pastor para que ore por mí. Ahí no podía decir Jonás eso, hermanos. No podía. ¿Saben por qué? Porque estaba lejos. Entonces, aparte de que estaba en medio del mar, estaba adentro del pez. Pero ¿cuál fue el propósito, hermanos, de que Dios mandó el pez?
no era para comerlo, era para guardarlo, hermanos. El pez era para guardar a Jonás y por eso llegó el pez. Lo guardó por 3 días y 3 noches. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si el pez no estuviera ahí? Jonás se hubiera ahogado y el pueblo de Nínive con ese peligro siempre. Entonces el pez llegó y tragó a Jonás y Jonás vivió con el aire que mantenía el pez 3 días y 3 noches. ¿Y quién con él, hermanos? Pero hermanos, hay algo que a mí me sorprende en ese punto y espero que ustedes también. Esa es la importancia, hermanos, de tener fe en el Señor. Esa es la importancia de confiar en el Señor, tener esa confianza que donde quiera que nosotros estemos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Él escucha nuestra oración. Si usted piensa en este momento, hay muchas personas, hermanos, ¿será que Dios escucha mi oración? Muchas veces decimos eso. Yo sé que muchas personas en la iglesia aún todavía, aunque vengan hermanos a cantar y gritar en el altar del Señor, pero muchas veces pensamos, ¿será que Dios escuchó la oración? Claro que sí, hermanos, Dios escucha la oración. Es algo que nos recomienda, hermanos, viendo la historia de aquel varón, estando en aquel lugar, fue escuchado por Dios. Y cuando más nosotros hoy en día, hermanos, que estamos aquí libres. Pero a veces el pecado nos mantiene en un círculo como que si estuviéramos adentro del pez, hermanos. Entonces, pero no vayamos a pensar que solo por eso Dios desprecia nuestra voz. No, hermanos, Él está dispuesto a levantarnos. Desde que cuando Jonás, hermanos, clamó a Dios, está en el capítulo 2, el verso 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez. Oró Jonás desde el vientre del pez y fue escuchado. Y dijo, invoqué a Jehová, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé, invoqué, mi voz oíste. Si nosotros estamos aquí es porque un día Dios escuchó nuestra oración. Si nosotros estamos aquí parados, hermanos, porque quizás un día nos hemos sentido, hermanos, retirados a las cosas de Dios. Pero desde allá sentíamos un vacío en nuestro corazón. Desde allá, hermanos, sentíamos esa necesidad de venir y acercarnos delante de la presencia de Dios. Y Él nos escuchó. Y Él, hermanos, inclinó sus oídos para atender nuestra voz. Y es por eso que en esta mañana tú estás presente en este lugar. Y si no fuera así, entre más día más hundido, hermanos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces debemos de tener esa fe. Debemos de tener esa confianza, hermanos, para poder seguir adelante, esforzarnos en hacer las cosas que nos ordene en las cosas del Señor. Pero nos decimos muchas veces, ¿acaso que es Dios el hermano pastor? Hermanos, son personas usadas por Dios. Si usted no lo ha comprobado, compruébalo, hermanos. Ponga cosas para probar cómo Dios usa a sus hijos. Ponga algo a prueba, hermanos. A mí me gusta probar cómo funcionan las cosas en la casa de Dios.
Yo soy una persona, hermanos, que me gusta probar cómo funciona la iglesia de Dios. Yo cuando vengo, hermanos, le digo al Señor, Señor, si tú quieres, dile a tu siervo que me concede un privilegio. Y cuando ve, hermanos, hermano, le toca tal cosa. Es porque Dios utiliza a sus hijos. El día de ayer, hermanos, le estaba diciendo al Señor, Señor, me he sentido muy pesado, pero si tú quieres que yo predique, use a tu sierva para que yo tome ese privilegio, porque quiero practicar las cosas tuyas, Señor. Y entonces es ahí cuando nosotros nos sentimos tomados en cuenta, no por la hermana pastora, sino que directamente tomada en cuenta por Dios. Si tú quieres servirle a Dios, dile, Señor, hoy quiero cantar tu nombre, quiero glorificar tu nombre, concédeme una oportunidad, utilice a tus hijos para que yo tome ese ejercicio para poder practicar tu palabra. Yo sé que el Señor está dispuesto a ayudarte de esa manera. Pero muchas veces lo hacemos al revés. Muchas veces decimos, ojalá que ahorita no me den tiempo. Ojalá que ahorita no me tomen en cuenta porque tengo miedo. ¿Y por qué viene el miedo? Hágase pregunta, ¿por qué hay miedo? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay temor, hermanos? Porque alguien nos dice, tú no puedes, mejor seguir así como estás. Algo nos dice eso. Entonces, si en algún momento ha sentido ese deseo en su corazón, cantarle a Dios, dele la libertad, hermanos, porque Dios lo está tocando. Dele la libertad. No es necesario, hermanos, que usted le diga a los líderes, hermano, tómame en cuenta en tal privilegio. Si usted lo hace por obediencia a Dios, Dios abre puertas, hermanos. Entonces, en esta oportunidad, esta es la palabra de Dios. La Iglesia Unción Profética te invita. La Iglesia Unción Profética te invita a nuestros días de servicios. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7:30 de la noche. Sábado, 7 de la noche. Y domingo, 11 de la mañana. Estamos ubicados en la ciudad de Richmond, California. Ven con toda tu familia y recibirás el impacto de Dios. No faltes.